Buenas tardes, mis hermanos. Mi nombre es Eva Guzmán Guzmán. Estoy casada, tengo 4 hijos. Me invitaron aquí mi hermano a dar mi testimonio, ¿verdad? De conversión, ¿verdad? Yo vengo de una familia, digamos, dividida. ¿Por qué? Porque pues mi padre católico, ¿verdad? Mi madre testiga de Jehová. Ellos, básicamente mi madre me inculcó la fe, ¿verdad? Es una mujer de mucha fe, una mujer que me enseñó a amar a Dios, pero un Dios tal vez un poco lejos, porque yo siempre oraba, le pedía mucho a Dios, ¿verdad? Mi madre nos llevó al camino de Dios, mi padre nunca nos habló de Dios, ¿verdad? Él era católico, digamos un católico tibio, light, un católico pues alejado, ¿verdad? Alejado de Dios. Yo crecí, toda mi vida fui católica, fui testiga de Jehová, perdón, toda mi vida. Mi madre siempre nos llevaba, ¿verdad?, a sus reuniones, a las asambleas que hacían ellos, pero yo siempre me cuestionaba y le decía a Dios, ¿esta será la religión verdadera? Yo nada más conocía 2 religiones, la testiga de Jehová y la católica. Mi madre fue católica, pero ella se la llevaron los testigos de Jehová, ¿verdad? Ella no conocía su fe, ella no conocía realmente la iglesia católica, ¿verdad? Porque si la hubiera conocido no se hubiera ido. Entonces ella, pues, empezaron a hablar los testigos de Jehová. Pero yo, desde que tuve uso de razón, y testiga de Jehová, pero yo siempre cuestionaba, nunca le decía a mi mamá, ¿verdad? Nunca le decía a mi mamá, pero siempre cuestionaba dentro de mí, porque pues siempre había muchas cosas que no me gustaban de ellos. O sea, no eran personas malas, pero hay algo que no sé, no me gustaba. Y yo con el tiempo, pues sí iba a las reuniones, pero siempre iba como en esa negación, como en ese, porque todo el tiempo le preguntaba a Dios, pero estaba yo, pues en ese sentido, yo como que no entendía muy bien. Pero ya después, me acuerdo cuando yo estaba muy pequeña, ¿verdad? Muy pequeña. Le voy a hablar un poquito de mi niñez, va a ser algo pequeño, pero yo estaba pequeña y yo recuerdo que hubo un eclipse muy fuerte y todo se oscureció. Y yo agarré la Biblia, ¿verdad? La Biblia de mi mamá. Entonces, yo le dije al Señor, Señor, que no se acabe el mundo porque no estoy bautizada. Pues yo no estaba bautizado, no tenía ni uno de mis sacramentos. Básicamente, pues ellos no se bautizan, no hacen nada de eso. Entonces, pues yo eso lo pedí a Dios. Dios en ese momento no me respondió, ¿verdad? No me respondió porque Dios tiene los tiempos para cada alma y el tiempo no era ese momento. Entonces yo seguía, yo iba, pero yo siempre iba en una forma como que no entendía. Yo iba porque mi mamá me decía, nos llevaba, pero mi mamá tampoco estaba tan metida en su religión. Ahorita ya está más metida. Ahorita todos mis hermanos son testigos de Jehová. Llevo una buena relación con ellos, somos muy unidos, pero a mí Dios, yo siempre platicaba mucho con Él, siempre le decía, platicaba mucho con Él. Lo más chistoso algo que les cuento, que cuando mi papá iba a las mañanitas de la Virgen, yo deseaba que mi papá me invitara. Obviamente mi papá no lo hacía porque pues mi mamá nos había inculcado ya la religión de los testigos de Jehová. Entonces mi mamá pues todavía no estaba tan metida en los testigos de Jehová, entonces mi mamá se ponía a ver las mañanitas y la veíamos, ¿verdad? Porque a ella le gustaba mucho cómo cantaba Marco Antonio Solís. Entonces pues la veíamos las mañanitas, pero pues mi papá nunca nos inculcó, ¿verdad? Entonces de ahí pues seguimos en ese sentido, yo preguntándole a Dios. Tuve una infancia bonita con mis padres, mucha pues unión familiar, pero mi mamá siempre nos inculcó todo eso. Y
con el tiempo yo me acuerdo, ¿verdad? Que tengo una amiga. Entonces yo como que me inquietaba cada vez más, querer saber más, porque había un vacío de mí, ¿verdad? A mí no me convencían, ¿verdad? No me convencían porque para estar ahí te piden muchas cosas, ¿verdad? Tienes que estar preparada, ir a visitar a las personas, hablarle pues de ellos, ¿verdad? De su religión, de muchas cosas. Pero yo como que no. Entonces yo recuerdo que yo tenía una amiga y esa amiga me dijo, tengo una tía en Tijuana. Y yo le dije, oh sí, me dijo, sí, tengo una tía en Tijuana. Le dije, vámonos. Yo tenía en ese entonces, ya estaba más grande, tenía como, ¿qué será? 20 años ya tenía yo. Y me dijo ella, yo le dije, vámonos. Y ella me dijo, no, está muy lejos. Entonces, ella como que pues sintió que pues no quería ir, pero yo sí tenía ganas de ir, de conocer. Porque mis padres me tenían pues siempre, mi papá no dejaba salir a ninguna parte, ni a bailes, ni a nada, siempre estábamos en la casa. Él sí salía, ¿verdad? Él sí salía, pero a nosotros no nos dejaba salir. Pues ustedes saben que en México hay mucho machismo, hay muchas cosas, ¿verdad? Mi madre pues también tuvo sufrimientos con mi padre, ¿verdad? De muchas cosas, pero pues yo tenía también como de cierta manera ese, se puede decir, resentimiento, ¿verdad? Hacia mi padre, porque pues trataba mal a mi mamá. Entonces la trataba mal y yo estaba ya cansada de también pues de que verlos también de cierta manera pues pelear, ¿verdad? Entonces yo estaba ya cansada de todo esto y le volví a decir a mi amiga, vámonos a Tijuana. Ella me dijo, no, es que allá no es tan bonito, es peligroso. Entonces yo le seguí insistiendo y a última dijo, pues vamos. Entonces yo le dije a mis padres, quiero ir a Tijuana. Claro que mis padres no lo entendieron, mi mamá se puso muy triste, pero yo pues ya estaba, no rebelde, pero sí le decía, yo ya soy grande, soy mayor, déjeme salir, yo voy a regresar. Entonces mi papá pues era muy, ¿cómo que te vas a ir? No, entonces yo le dije, sí, ya yo soy mayor de edad, ya no tengo 18 años, ya yo soy grande, ya tengo 20, ¿verdad? Entonces a últimas nos fuimos, ¿verdad? Nos fuimos yo y mi amiga a Tijuana. Mi madre se quedó muy triste, destrozada, ¿verdad? Porque yo me venía, pues ninguno de mis hermanos han salido de Veracruz, yo soy de Veracruz, ¿verdad? Todos mis hermanos radican allá, entonces yo fui la única que me salí, ¿verdad? La única que me fui, entonces mi papá pues sí sufrió. Mi papá era de los que no lloraba, en ese momento yo me acuerdo que él lloró y mi madre pues estaba muy triste, pero yo aún así quise irme, ¿verdad? Con mi amiga. Entonces empecé a conocer, por decir así, el mundo, pero un mundo sin Dios. Yo cuando estaba en Veracruz hablaba con Dios, mi madre me enseñó de Dios, de su manera como fue, pero me enseñó, ¿verdad? Entonces, pues yo dije, no, pues soy libre, aquí ya soy libre, aquí ya no tengo que me mire, que me diga qué hora llegas, no me pone horarios. Entonces yo empecé a conocer ese mundo sin Dios es cruel, ese mundo donde te la pasas en antros, amistades que no conocen de Dios, te la pasas pues en antro. Yo me acuerdo que en el momento cuando yo empecé a trabajar, empecé a conocer muchas amistades, pero esas amistades estaban muy lejos de Dios. Y aunque mi madre me había enseñado ese temor a Dios, mi madre oraba por mí. Yo creo que por esa razón es que estoy aquí, ¿verdad? Pero entonces, pues empecé a ir a antros, empecé a ir a lugares que pues no son lugares de Dios. Empecé a conocer muchas cosas. Recuerdo muy bien que yo le decía a mis amigas, es que si yo no voy un día a un antro, no voy a bailar, no voy a comprar ropa, no voy acá, no es mi día. Era el vacío de Dios, era el vacío de Dios que traía. De Dios, ¿por qué? Porque aunque mi madre me enseñó de Dios, mi Dios estaba muy lejos. Mi Dios, ¿por qué estaba lejos? No porque Dios estaba lejos, ¿verdad? Él no estaba lejos, era yo la que estaba alejada. Y pues me fui alejando más y más y más y más. Entonces todos esos vacíos yo los llenaba
los llenaba con todas esas cosas, las salidas, los lugares donde andaba yo. En ese lugar donde yo anduve, conocí a mi esposo, ¿verdad? Conocí a mi esposo, ahora mi esposo, ¿verdad? Con él. Él era un católico, ¿verdad? Católico, pues básicamente, pues era un católico light, un católico que pues ahora sí, como dicen, no iba a misa, cada vez que le nacía, ¿verdad? No iba mucho. Tenía unos padres católicos de oración, ¿verdad? Entonces yo y él seguíamos en ese mundo, lo conocí, salimos. Entonces empezamos a salir, pero era un vacío que teníamos los dos, ¿verdad? Entonces mi esposo pues tomaba, él tomaba. En ese momento pues éramos novios, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien que pasamos una vez, pasamos en la iglesia, ¿verdad? Pasamos, él iba manejando y él me dijo, persínate, porque pasamos por la iglesia. Yo le dije, ¿persinarme yo? No, yo no me voy a persinar. Y me dijo él, ¿por qué no? Dije, porque yo soy testiga de Jehová. Entonces él ya agarraba de la mano y me dijo, me soltó la mano. Entonces yo le dije, él me dijo, oh, ¿o eres testiga de Jehová? Le dije, sí. Entonces él me dijo, yo le dije, bueno, si te interesa tanto que yo soy testiga de Jehová, pues no sé, aquí termina. Entonces él me dijo, oh, no importa la religión. Entonces él me dijo, ¿sabes qué? Tú tu religión, yo mi religión. Pues así empezamos, ¿verdad? Así empezamos, pero yo ya tenía los tiempos. Dios ya iba trazando los caminos, ¿verdad? Aunque seguíamos en ese mundo, ¿verdad? Siempre había ese temor dentro de nosotros. Pero mi esposo, bueno, el que era mi novio, ¿verdad? En ese momento, él, me acuerdo que se quedó sin trabajo. Él vivía en San Diego, se quedó sin trabajo. En ese momento, pues ya vivíamos juntos, todavía no estábamos ni casados, ni nada. En ese momento él se quedó sin trabajo y sus papás pues vivían acá en Modesto, ¿verdad? Vivían en Modesto. Entonces él dijo, pues yo ya para eso ya estaba embarazada. Y él me dijo, pues ya, él quería hacer un cambio, pero no sabía cómo, porque pues, entonces no sabía cómo, pero él se vino para acá Modesto y él acá, pues sus padres trabajaban haciendo yardas, ¿verdad? Y pues mi suegra, una mujer de mucha oración, mis suegros también ya estaban, pues ahora sí como dice, metidos en la iglesia católica bien, estaban haciendo las cosas como Dios manda, ¿verdad? Y lo invitaron a un retiro. Mi esposo ahí empezó pues a sentir esa necesidad, ¿verdad? Porque iba a ser papá y pues ya empezaba él a sentir como pues tengo que acercarme a Dios, pero pues mi esposa es testiga de Jehová, ¿cómo le hago? Entonces había una lucha en él, pero pues ya de repente él empezó y tuvo esa conversión, ¿verdad? Esa conversión que tuvo con Dios. Dice que él sintió muy fuerte esa conversión. Yo recuerdo que él cuando ya regresó, ¿verdad? Conmigo a Tijuana, llegó cambiado. El hombre que yo había conocido, que tomaba, que se iba con los amigos a esos lugares, ¿verdad? Cuando regresó, me dijo, me he encontrado al Señor nuevamente. Pero yo no lo entendía porque él pues hablaba de su religión y hablaba de la mía. Entonces él me dijo, me recuerdo muy bien que él me dijo, ya no voy a tomar, ya no voy a hacer lo que hacía antes. Y yo dije entre mí, sí, ¿cuánto podrá durar? ¿Una semana, 15 días? No. Él hizo el cambio. Hizo el cambio por un año. Dejó de tomar. Se convirtió realmente en un hombre seguro. Era muy inseguro, inestable en ese sentido. Conocí a un hombre verdaderamente cambiado. Entonces, él empezó a ir a misa. Pero yo le decía, bueno, al principio no me molestó, ¿verdad? No me molestó que empezó a ir a misa, empezó a hacer esos cambios.
Pero ya después como que yo decía, bueno, pues ya llevas mucho tiempo, te queda mucho tiempo, pues la misa a veces tardaba, a veces no, yo no sé, ¿verdad? Entonces ya empezó como pues a ir más todos los domingos. Yo no iba ni, pues yo no iba ni tampoco a mi religión, ¿verdad? Tampoco yo iba a los testigos de Jehová. Entonces ya para eso mi esposo me dijo, pues ya él oró por mí, me invitó. Y yo le dije, no, es que yo no puedo ir, yo soy testiga de Jehová, ¿verdad? Sí. Y él me dijo, vamos. Entonces dije, no voy a ir, porque yo soy testiga de Jehová y me inculcaron esa religión. Mi esposo siguió orando, no, pero yo me acuerdo muy bien que él dice que empezó a orar por mí. Y me acuerdo muy bien que una vez estaba yo acostada y de repente sentí como algo en mi almohada. Y dije, pues, ¿qué será? Y pues, ándale, que pues metí la mano a la almohada, era la Virgen Milagrosa. Él la tenía ahí. Entonces yo me enojé, le dije, ¿por qué hiciste eso? Y me dijo él, no te molestes. Le dije, es que eso no está bien. Porque a mí me habían, porque en ese entonces mi madre, ¿verdad? Me habían dicho, muchas personas, ¿verdad? La religión testigo de Jehová me decían que la iglesia católica era satánica, que los sacerdotes eran el demonio. Entonces, imagínense yo cómo estaba. Todo lo que yo creía, todo lo que yo pensaba de la iglesia. Es una belleza la iglesia, ahorita que lo digo. Entonces, todo eso yo tenía en mí. Entonces, para mí entrar a una iglesia era un miedo, un terror, porque eso fue lo que me inculcaron, ¿verdad? Entonces, volviendo, ¿verdad? Mi esposo me dijo, entonces hace cuenta, en ese momento, cuando mi esposo la quitó, a mí se me viene una visión, algo grande, negro. Y yo ese momento dije, era eso que me puso. Y peleé con él y me dijo él, no era eso. Él sabía quién era, que era el otro, ¿verdad? Pero él no se rindió, él siguió. Me acuerdo que ahorita que pues él me dijo, ¿sabes qué? Yo hice la novena de la Milagrosa por ti. Yo no, pues en el momento no me dijo, porque pues yo no iba a creer, pues no sabía lo que era novena, no sabía lo que era rosario, nada, ¿verdad? Porque pues yo me crié en un hogar de los testigos de Jehová, mi madre era testiga de Jehová. Entonces mi esposo seguía en esa perseverancia, en ese constante orar al Señor por mi conversión, porque él ya sabía que estaba en pecado mortal conmigo y él ya no quería el pecado. Pero entonces él empezó a invitarme y yo me acuerdo muy bien que le dije, bueno, pues vamos, y lo acompañé. Me acuerdo ese día me atreví a ir a la iglesia católica porque él ya estaba haciendo un cambio grande. Entonces bueno, pues está haciendo un cambio, igual pues no es tan malo. En ese momento fui con él a la iglesia y me acuerdo muy bien, ¿verdad? Que el padre en el evangelio dijo, es que esos testigos de Jehová. Y yo me quedé, pues ¿qué le dijiste? ¿Por qué está diciendo eso de mí? Dijo mi esposo, es que yo ni he hablado con el padre, yo ni siquiera, yo nada más termino la misa y me voy. Entonces dije, yo ya no vuelvo a venir, porque si el padre está hablando de los testigos de Jehová y yo soy testiga de Jehová, ya no voy a volver, voy a regresar. Entonces ese día ya no regresé, ya la otra semana ya no regresé. Mi esposo siguió, ya no regresé. Entonces mi esposo ponía testimonios, mi suegro daban muchos testimonios. Entonces mis suegros llevaban testimonios y los ponían y a mí no me gustaba, me molestaba todo lo que era católico, me molestaba en ese momento. Entonces mi esposo siempre ponía que prédicas. Me acuerdo que una vez puso de Fernando Casanova y de muchos sacerdotes puso, pero yo no soportaba nada de eso. Entonces yo decía, quítalo o me salgo, quítalo, o sea, él lo quitaba. Entonces un día me acuerdo muy bien que él me dijo, bueno, vamos a un retiro. Yo le dije, no quiero ir. Y él me dijo, vamos. Entonces él siempre me insistía, pero al final de cuentas a veces sí, pues le decía, pues vamos.
Me acuerdo que ese día le pasó de todo a él, pero él aún siguió y ya fuimos a ese retiro. Me acuerdo que había un sacerdote, se llama el padre Rayito, el padre Jorge Zárraga. Fuimos a ese retiro y ellos empezaron una oración fuerte, muy bonita ahorita, ¿verdad? Ahorita ya lo puedo decir, muy bonita la oración. En una oración fuerte, donde hablaban en lengua, yo no pude estar, yo me salí, yo dije, pues, ¿qué es esto? Para mí esto era, pues, están mal, ¿qué tienen? ¿Qué pasa? Entonces, yo me salí, me fui al baño, me quedé un buen rato ahí, porque dije, no, entonces todo eso no. Entonces, él me dijo, ya cuando llegué, él me dijo, vamos a saludar al padre, se va terminando ya la misa. Era una misa de sanación, era retiro, pero ellos lo hacen tipo retiro, pero algo no tan grande, ¿verdad? Entonces ese día yo me acuerdo que él me dijo, vamos a saludar al padre, pregúntale de tu inquietud. Entonces yo me acuerdo que yo le dije, no, es que yo no quiero saludar a un sacerdote, yo le tengo miedo, a mí es que no. Entonces yo tenía como ese miedo porque pues yo venía de esta manera, pues lo que me inculcaron, ¿verdad? Pero recuerdo muy bien las palabras del sacerdote. Él me dijo, pregúntale. Yo le dije, entonces me la acerqué al padre. Me dijo, padre, ella es testiga de Jehová y tiene muchas dudas. Yo me acuerdo, le digo, pues ahorita me va a regañar y me va a decir a lo que no. No. Yo me acuerdo muy bien que el sacerdote agarró, me abrazó y me dijo, dice, pero si eres igual de morenita que la Virgen. Y me dio un beso en la mejilla. Cuando él me dio el beso en la mejilla, yo sentí algo muy bonito, porque todo lo que me habían dicho de ellos, en ese momento pude entender que era una mentira, pero aún seguía cegada. Pero eso fue como no sé, como que en ese momento cuando él me dio un beso en la mejilla y me dijo, eres igual que la Virgen de Morenita, sentí algo muy bonito. Pues seguimos, ¿verdad? Seguimos. Nos fuimos y pues mi esposo me insistió. Yo no tenía ni uno de mis sacramentos, ni bautizo, ni uno de mis sacramentos. Imagínense en qué estado me encontraba. Yo siempre le digo a mi esposo y a mis amigos, si yo hubiera muerto, ¿en qué estado me hubiera encontrado? Y en el pecado que estaba yo, un pecado mortal. Y yo siempre le digo, qué tristeza, porque me hubiera ido derechito al infierno. Pero Dios es misericordioso, Dios es grande. Y Él ya me tenía en sus caminos, en sus pensamientos. Entonces mi esposo me insistía, vamos para que hagas para que hagas tu catecismo. Entonces la última pues me convenció y fuimos. No, me acuerdo que fuimos a la parroquia de donde iba mi esposo a misa. Y ya fuimos y la señora me dijo, pero ¿por qué te quieres hacerte católica? Entonces yo como que yo en vez de sentir, bueno, pues debería decir, ¿sabes qué? Bienvenida. Entonces era como un rechazo, pero yo en ese momento sí me desanimé. Entonces le dije a mi esposo, mira, ¿tú quieres que yo me haga católica? Y mira, esa señora, en vez de decirme bienvenida, me dice, ¿pero por qué te quieres hacer católica? Entonces dijo mi esposo ya sabía, ¿verdad?, quién era. Entonces yo me acuerdo muy bien. Entonces ya última, pues tuvimos como un mes atrás de la señora. No me quiso atender muy bien al principio, ya después, con el tiempo, yo me acuerdo que ya a última fuimos. Y dijo mi esposo, pues hablaré con el sacerdote. Pero la señora última, pues me atendió. Tuve un año dándome catecismo. Todo mi catecismo, toda mi enseñanza fue algo bonito, pero dentro de mí siempre había un rechazo, un miedo, un rechazo. Me encantaban porque pues te hablan de nuestro Señor, de Jesucristo, de todo eso. Y fue un miedo, pero Dios ya iba preparando ese camino para mí. Entonces, me acuerdo muy bien cuando yo empecé, cuando me prepararon para mi bautizo. Cuando me bautizaron, yo me acuerdo muy bien. Fui la catecúmena, ¿verdad?
Ese día me acuerdo muy bien porque pues me vestí de blanco. Para ese entonces mis padres ya sabían que yo ya estaba ya me estaba empezando a hacer, conociendo la iglesia católica. Yo le dije a mi mamá pues se puso triste, pero nunca me dijo por qué, nunca me dijo nada. Ella se quedó callada. Obviamente pues sufría, ¿verdad? Pero nunca me dijo nada. Entonces, para ese entonces yo me preparé, ¿verdad? Me preparé, y ese día de mi bautizo me hicieron mi bautizo, primera comunión y confirmación, me hicieron todo a mí ese día. El día de Pascua, ese día, ¿verdad? Que me prepararon. Me acuerdo muy bien cuando me bautizaron. Ese día que me bautizaron, yo me había dicho el Padre, prepárate, porque no te puedo confesar, porque tú tienes la bendición tan grande de que se te van a perdonar todos tus pecados. Yo no sabía porque, realmente yo no sabía porque pues yo nunca me había confesado, pero él me decía. Entonces, en ese momento, me acuerdo que me ungieron, pero el Padre, en ese momento, mis suegros son mis padrinos, ¿verdad? Me acuerdo cuando me echaron el agua, me tuvieron que agarrar mis suegros, porque yo era como una hoja, no pesaba nada. No pesaba nada porque mis pecados ya el Señor se los había llevado, ya el Señor me los había perdonado. Yo aún no lo entendía, pero sí me acuerdo muy bien que me agarré muy fuerte de ellos y dije, agárreme porque me caigo. Ese día me estaba preparando porque al otro día iba a ser mi boda. Iba a ser mi boda. Ese día yo me acuerdo, fue muy bonito. Fue muy bonito porque para mí era algo nuevo, porque era un conocer, pero también un miedo. Un miedo porque yo les recuerdo, pues toda mi vida fui testiga de Jehová, desde que tuve uso de razón. Pero Dios ya iba trazando los caminos para mí. Dios iba ya guiándome, iluminándome. Yo me acuerdo muy bien que al otro día, un domingo de resurrección, yo me casé un domingo de resurrección. Ese día pues llegó el momento, ¿verdad? Me bautizaron un sábado y me casé un domingo. Yo me acuerdo muy bien ese día cuando pues entramos a la iglesia. Ese día yo estaba ahí, pero lo más raro y lo más que puedo decir cómo pasó es que toda la boda yo estuve dormida, con los ojos cerrados, no los podía abrir. Yo estaba dentro de la iglesia y decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Todavía estaba dudando, ¿verdad? Dudando. Me acuerdo muy bien. Mi esposo estaba muy feliz, muy contento porque él quería casarse, él estaba viendo mi conversión, pero yo también estaba con miedo, pero también, ahorita ya sé quién era, ¿verdad? El otro. Yo estaba con mis ojos cerrados, dudando del Señor, de su divinidad. Entonces en ese momento yo me acuerdo muy bien, eran las 3 de la tarde. Me acuerdo muy bien que en ese momento, a la mera consagración, yo dudé de Él, de su gran divinidad. Y recuerdo muy bien que en ese momento, cuando yo estaba dudando de nuestro Señor Jesucristo, de su divinidad, de Él, empezó a temblar muy fuerte. Empezó a temblar muy fuerte. Y yo recuerdo muy bien que le dije, Señor, perdóname. Perdóname porque estoy dudando de ti. Estoy dudando de tu divinidad, perdóname. Yo me acuerdo muy bien que todos se fueron. Se salieron corriendo. Yo me quedé con mi esposo y mis suegros al lado de nosotros, porque ellos fueron nuestros padrinos, ¿verdad? Y ese momento, pues, para mí fue muy bonito, pero también fue como
wow, Señor, me has demostrado tu misericordia. Ese día que era domingo de resurrección, me acuerdo que una señora me dijo, ¿y tú quién eres para casarte el día de resurrección? Entonces yo la más dije, pues yo creo que soy una hija muy amada por Dios. Yo así le dije y me dijo, sí, eso es. Entonces ya me acuerdo que yo y mi esposo pues teníamos para ese entonces, en ese largo caminar de un año, ¿verdad? Yo hice amistades en la iglesia. Teníamos un grupo de oración, ¿verdad? Donde asistíamos, eran de puras parejas y pues las puras parejas y estaban ahí. Yo empecé a amar más a Dios, empecé más a conocerlo, empecé más a enamorarme. Pero algo que les quiero compartir, ¿verdad? Pues es que a mí nadie me enseñó a amar a la Virgen. A mí me habían hablado mal de ella. Entonces, yo me acuerdo que una vez fuimos a la iglesia en las mañanitas de la Virgen. Y yo le dije a ella, madre, dije, y es que yo no te amo porque nadie me enseñó a amarte. Pero si tú lo permites, yo quiero amarte. Y yo no sé cómo rezar el rosario, pero si tú me enseñas y tú me ayudas, lo rezaré. No sé amarte, nadie me enseñó, nadie me dijo, nadie me enseñó. Yo me acuerdo que ese día, una oración pequeña, corta, se la dije a la Virgen. Y ella me dijo, en ese momento yo sentí que ella me escuchaba, ¿verdad? De la manera que ella fuera, porque mi oración era, yo la más le dije, pues, entonces ya en ese momento yo recuerdo muy bien que ya mi esposo empezaba a rezar el rosario. Él se consagraba todas las mañanas, pero él no me había enseñado esa consagración y me gustaba mucho, lo escuchaba. Y empezó a decirle, ¿cómo es la consagración? Entonces ya empezó a decirme cómo es la consagración. Entonces ya empecé a agarrarle un amor al rosario, al Santo Rosario. No sé de la manera que es, pero ahora entiendo que fue por su intercesión tan grande, porque mi esposo ya me había consagrado a ella, porque mi esposo había hecho la novena por mí. Entonces ella ya me estaba llamando a que la conociera. Entonces yo empecé a rezar el Santo Rosario. Hermano, yo te digo una cosa. Desde que yo empecé a rezar el rosario, wow, me sentí un cambio grande en mi vida. No sé, yo me acuerdo, volviendo un poquito atrás, ¿verdad? Yo me acuerdo muy bien que cuando yo estaba con mi niña, estaba chica, ya la tenía, ¿verdad? Ya había nacido mi hija. Estaba yo estaba ahí cerca de mi estufa, ¿verdad? De repente yo estaba con mi niña, estábamos viendo la tele. Yo de repente se vino una imagen grande. Y se vino una persona hincada en una cruz, frente a una cruz, perdón. Ya mi suegra me tenía en oración. Estamos hablando de antes, ¿verdad? Ya mi suegra me tenía en oración con las monjitas, con las hermanas de la cruz. Yo no entendía en el principio todo eso, ¿verdad? Pero era el Señor que ya estaba orando en mi vida. Entonces, pues ya, ¿verdad? Entonces ya de repente, pues, empecé a conocer más, ahora el rosario. Desde hoy les digo, hermanos, que desde ahorita tengo 10 años de mi conversión al catolicismo. La Iglesia Católica es un tesoro. Yo me devoré todas las cosas, los testimonios que mi suegro llevaban, los veía una y otra vez. Es que era una sed del Señor que yo tenía, una sed que yo no entendía, pero era porque mi alma estaba agonizando. Pero cómo es la gracia de Dios, esa gracia tan hermosa, esa gracia que el Señor, a través de que lo fui conociendo, yo siempre me acuerdo de la parábola, ¿verdad? Del hijo pródigo, de la oveja perdida.
yo era su oveja perdida. Y yo digo, Señor, ¿cómo es que tú me elegiste a mí? Pero es que el Señor, de la manera que siempre el Señor me ha hablado es a través de los pensamientos, el platicar con Él. Yo siempre había dialogado con Él, yo siempre había platicado con Él. Entonces en ese momento yo empecé a sentir ese amor a la Virgen, amor al rosario. Yo no he dejado de rezar el rosario desde mi conversión. No he dejado de hacerlo. Son contadas las veces que he dejado el Santo Rosario. ¿Por qué? Porque la Virgen María es nuestra Madre. Qué tristeza me da nuestros hermanos separados, ¿verdad? No creen en ella, ¿verdad? Entonces yo así seguí, ¿verdad? Así seguí, pero mi esposo, ¿verdad? Mi esposo, pues él me estaba arreglando papeles, ¿verdad? Él vivía en San Diego, pero pues ya con el tiempo se fue a vivir conmigo a Tijuana, ¿verdad? Entonces ya me estaba arreglando papeles y llegó el tiempo de arreglarme papeles y pues me vine para acá a vivir a Modesto, ¿verdad? Yo ya venía preparada, mi corazón ya venía preparado, ya venía con esas ganas, ¿verdad? Entonces yo empecé, mis suegros me llevaban al grupo de oración a María Madre del Buen Pastor. Ahí empecé a conocer más mi fe ya estaba un poco más, pero con mi fe ahí empezó más y más. Tuve muchas liberaciones. El Señor es grande, el Señor es maravilloso, porque Él escucha toda la oración que tú haces. Sin que la única oración que no escucha es la que no se hace. Yo empecé a tener muchas sanaciones, muchas liberaciones. Empecé a sentir esa, no sé, enamorarme más de la iglesia, amarla más a la iglesia. Y yo me pregunto a veces, digo, Señor, ¿cómo es que no se dan cuenta que la iglesia es plenitud? La iglesia lo tiene todos los sacramentos. El sacramento tan hermoso de la reconciliación, la Eucaristía, el Santísimo. Yo cuando empecé a conocer todo eso, la reconciliación con nuestro Señor, wow, yo me fui enamorando poco a poco. Yo decía, Dios mío, es que esto es como un tesoro, porque yo entiendo por qué la iglesia es tan señalada. Ahora entiendo por qué Satanás la odia. La odia, ¿por qué? Porque ahí está el Señor. Ahí está el Señor. La iglesia es atacada porque es la plenitud. Es donde está el Señor, Eucaristía, donde está la reconciliación. Entonces, ahora entiendo por qué es tan atacada, por qué todo el mundo habla mal de ella, pero no es porque la iglesia, somos las personas. La iglesia es santa. Yo empecé a querer más a los sacerdotes. Empecé a orar por ellos. Uno a veces juzga de los sacerdotes, pero ¿sabes qué? No oras por ellos. Ellos son humanos. Ellos se equivocan. Ellos también sienten. Imagínate, consagran a nuestro Señor Jesucristo. Cuántas cosas a ellos no les pasa y cuántas luchas no tienen ellos. Y uno se la pasa hablando y criticando de ellos. Yo ahora oro por ellos. Ahora los quiero mucho. Y agarré un amor al Santísimo. Un amor que me la quiero pasar siempre con Él. Siempre en su presencia. Lo tenemos siempre ahí con nosotros. Entonces, así fue mi conversión, hermanos. ¿Verdad? Mi conversión al catolicismo. Y hoy te digo, hermano, tú que me escuchas, tú que estás ahí, conoce tu fe, conócela, no te vayas. Nadie ama lo que no conoce.
Conoce tu fe. No te vayas de la iglesia, no te vayas de la vida, no te vayas. Conócela bien, busca cursos de Biblia. Un sacerdote muy ungido, Padre Luis Toro. Mira los testimonios, mira sus prédicas. La Iglesia Católica es atacada porque ahí está nuestro Señor Jesucristo. Yo lo que te puedo decir es que yo la amo. Yo amo la Iglesia Católica. Amo toda la Iglesia Católica. Oro por ella. Oro por mis hermanos, ¿verdad? Por mis hermanos también oro mucho por ellos. Tenemos una buena relación, yo y mis hermanos, mi madre también. Somos muy unidos. Yo oro por ellos todo el tiempo, por su conversión de ellos, por la conversión de mi madre. Pero Dios tiene los tiempos para cada alma. Yo un tiempo yo sí como que me agarró como que esa soberbia, porque también te entra la soberbia de querer cambiarlos, pero solamente Dios puede cambiar, uno no puede cambiar. Entonces yo entendí, Señor, yo te los entrego, te los pongo en tus manos, Señor. ¿Quién soy yo para cambiarlos? Tú nos das la libertad. Lloro por ellos para que Dios algún día le muestre el camino verdadero, ¿verdad? Yo no vengo a hablar mal de ellos. Yo lo que te vengo a decir es que tú conoces tu fe, hermano. Si alguien te está visitando, si alguien te está hablando de otra religión y tú eres católico, yo te invito, conoce tu iglesia, conoce la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene tanto, pero somos nosotros que no conocemos. Yo te invito a que conozcas, que busques muchas cosas. Hay tantas cosas espirituales, tantas cosas hermosas que puedes conocer. No te vayas de la Iglesia Católica. Es lo que te puedo decir, hermano. Te puedo decir que para mí siento un orgullo ser católica. Para mí es un orgullo ser católica. Yo siempre me preguntan, porque yo soy muy así, o sea, me enamoré de mi Señor, me enamoré de Él, entonces yo soy muy así, hablo mucho de mi conversión, de todo eso, y que yo era testiga de Jehová, y me dicen de que, o sea, le digo, pues mira, yo fui testiga de Jehová y soy católica. Tú católico que me escuchas, evangeliza a más personas, no te quedes con esa bendición que Dios te dio. Sigue evangelizando a más personas. Y tú que te quieres ir de la iglesia, no lo hagas. Conócela. Es una gran bendición ser católico. Lo que le puedo decir. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes, ¿verdad?